Expongo algunas razones por las que me inscribí a esta convocatoria. La primera razón es porque si me eligen para el cargo, la finalidad de mi ejercicio sería o la liquidación del actual CNDH o su refundación. Porque, derivado de su creación y los fines que explicaré, le resulta aplicable la doctrina del fruto del árbol envenenado. Para ello expondré brevemente qué son los derechos humanos vigentes en la legislación nacional. De acuerdo a la página web de la CNDH, son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Acudimos a la Real Academia de Lengua Española para saber el significado de la palabra prerrogativas y el resultado es que es un privilegio. Un privilegio resulta ser una ventaja exclusiva. De la interpretación gramatical anterior se desprende que la CNDH fue creada por intereses ajenos a la nación y a lo largo de estos ha enarbolado ventajas oprobiosas para las clases sociales menos favorecidas. Como ustedes saben, la CNDH es una institución creada al amparo del neoliberalismo. Sus actuaciones y omisiones no dejan lugar a dudas, ya que en ellas se palpa que las clases menos favorecidas han sido despreciadas u olvidadas. Se percibe la soberbia del capitalismo radical. Ha sido ciega ante la miseria de millones de mexicanos en extrema pobreza. Ha sido, en resumen, omisa en defender a la ciudadanía ante las graves violaciones sistemáticas y generalizadas, ya que ha permitido en la práctica y en las leyes vigentes en la nación que la delincuencia organizada sea considerada como un derecho humano, contraviniendo el espíritu de su concepción. La CNDH debe tener como principal fundamento de actuación a las víctimas directas e indirectas y no defender como prerrogativa principal los derechos procesales de la delincuencia común y organizada. Seguramente ustedes coincidirán conmigo de que la CNDH ha sido omisa en proponer al Congreso de la Unión el tener facultades para iniciar leyes o decretos en su materia, adicionando para ello el numeral romano V al artículo 71 constitucional. Otro problema grave es que en la Constitución la presunción de inocencia es acotada y restringida. Lo anterior se puede constatar al leer 3 artículos, 16, 22, 29 constitucionales. En México no debemos aplicar doctrinas extranjeras de países con un elevado estado de bienestar social, ya que somos una nación empobrecida y satelital del neoliberalismo, donde no existen oportunidades de desarrollo personal para la clase baja, ya que delinquir para los pobres es una opción real para generar riqueza. La CNDH ha hecho mutis para impedir, por las vías legales y políticas, que los derechos humanos en nuestro país no se restrinjan y no se acoten con doctrinas extranjeras que no le son aplicables a nuestra sociedad. Derivado de lo anterior, considero que existe un fracaso total en materia de derechos humanos y queda como una realidad, desde mi perspectiva, lacerante y vergonzosa, en la cual todos hemos sido protagonistas, ya que se ha permitido, por acción u omisión, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de la sociedad. También así lo reconoció en febrero la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez de este Senado de la República. Es por ello que hoy hago un llamado a su conciencia, a su razón, para que le hagan saber al pueblo de México que la única opción para salir del subdesarrollo es que los derechos humanos sean redeterminados y se permita su ejercicio irrestricto como principal motor del desarrollo y de la economía nacional. A la par, requerimos un defensor progresista de los derechos humanos de la población que señale a los culpables de las violaciones y de propiciar con ello la corrupción e impunidad extremas en las que vivimos. México requiere un aliado de la justicia, no un palero de la impunidad.
El nuevo titular de la CNDH debe entender también y proteger el desempeño de los periodistas, los defensores del ambiente y de los derechos humanos. Honorables legisladores, los ciudadanos de la República requerimos de su apoyo, sin matices o modulaciones, de su voluntad política y de su pensamiento liberal en pro de la ciudadanía, como una clara muestra de su amor a la patria. Todos somos el problema, construyamos la solución. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, la pregunta que hacen las organizaciones es la siguiente. ¿Cómo concibe usted al principio pro persona y cuál ha sido su utilidad en México? ¿Considera necesario iniciar el debate de una comisión de la verdad en México sobre la crisis humanitaria que atraviesa a nuestro país? Por sus respuestas, gracias. Tiene hasta 4 minutos para contestar. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. El principio pro persona, creo yo, se instituyó desde el 16 de junio de 2008, en que por primera vez en la Constitución se instituyó la presunción de inocencia. Posteriormente, el 6 de junio, donde se reforma los artículos que dan origen a la Ley de Amparo, y el 10 de junio, en que se reforma el título primero, capítulo primero de la Constitución. De aquí el principio pro persona está en el párrafo segundo del artículo primero constitucional, en la cual, en materia de derechos humanos, se le debe devolver a la ciudadanía el derecho que más en amplitud le proteja y le garantice. Creemos que ha habido avances sustanciales, sin embargo, estos no han sido suficientes todavía. Por lo tanto, debemos trabajar para que los derechos humanos realmente sean progresivos y no sean acotados o restringidos de manera innecesaria, en tanto en nuestra legislación como en el actuar diario de la ciudadanía y de las instituciones de este país. Creo que el derecho pro persona tiene su único límite en no invadir los derechos de otros. Todos somos seres humanos y tenemos que tener valores. Los valores son suficientes para detentar nuestros actos jurídicos. Si nosotros respetamos, tenemos derecho a exigir el principio pro persona, el principio pro homine. Si no lo respetamos, estamos en una incongruencia como sociedad. Por eso requerimos filosofía, ética, valores, civismo, pero no como una forma de responder a los problemas, sino de evitarlos. Desde nuestra juventud, desde nuestra niñez, estos valores deben ser inculcados, porque actualmente los antivalores nos han rebasado y el principio pro persona tiene que concebirse como una ventaja social de toda la sociedad. Si considero que debe haber una comisión de la verdad, esto en primer término me resultaría práctico realizarlo, pero me apenaría como mexicano. Que los mexicanos, nuestras instituciones, no somos lo suficientemente responsables y capaces de responder a los planteamientos y a los serios problemas de delincuencia que enfrentamos. Tenemos que buscar una comisión de la verdad porque somos omisos en realizar los actos como ciudadanos de la República atendiendo al artículo 34 constitucional. Me resulta difícil pensarlo, pero creo que en el camino sí podríamos instaurarla. Muchas gracias. Gracias, senadores. Gracias. En materia de idoneidad, le pregunto sobre requisitos que hemos desarrollado, elaborado en materia de ausencia de conflictos de interés. ¿Ha tenido conflictos de interés en empleos anteriores? Nunca he sido servidor público, por lo tanto, no. ¿Cuenta con algún conflicto de interés presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Referente a los factores de independencia personal, le pregunto, Sí. ¿cuenta con independencia político o partidista? No pertenezco ni he pertenecido a ningún partido político, sí.
¿Cuenta con independencia religiosa? Soy agnóstico, sí. Por su respuesta, gracias. Gracias. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, me toca preguntarle. En caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Por supuesto, sí. ¿Ha sido señalado o denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? no, ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a las de derechos humanos? entendiendo lo que acabo de decir de delincuencia organizada como derecho humano, sí he expresado mi sentir contrario a ello, porque está en nuestra legislación. Gracias. Voy a referir a su experiencia. ¿Nos puede recordar su formación profesional? Sí, con todo gusto. Soy licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Soy maestro en Derecho Empresarial Corporativo por Universidad Humanitas. Soy doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Tengo otro doctorado en Filosofía por la Atlantic International University. Acabo de concluir 4 doctorados en estos últimos años en el INADEG. Estoy en proceso de titulación. Estoy en proceso de titulación en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal. Estoy en trámites también de titulación por la Universidad de Baja California y mi último doctorado lo acabo de terminar en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado en Ciencia Política. Con eso sería suficiente. ¿Me podría decir cuál es su expertise en materia de derechos humanos? En el tiempo que me queda soy litigante. Muy bien. Para efectos del registro, ¿nos puede comentar si ha trabajado en defensa y promoción de los derechos humanos? Claro, en el área docente, soy profesor en algunas universidades y trato de que los derechos humanos sean conocidos por todos y sean progresivos en ese sentido. He colaborado en algunos libros en coautoría, precisamente referente al proyecto de nueva Constitución de México, muy activamente. Se infiere de su respuesta, pero para registro está Sí. comprometido en la progresividad. Sí, doctor. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, doctor. Sí. ¿Cuenta con capacidad de diálogo para establecer comunicación con sociedad civil, academia y colectivos? Sí. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Nunca he sido servidor público, por lo tanto, sí. ¿Cuenta con aportaciones al campo de derechos humanos? Sí, en las obras jurídicas que le acabo de mencionar. Muchas gracias. Sí. Pregunto si hay algún senador, senadora que quiera hacer uso de la palabra. Adelante, senadora Noyola. Buenas tardes. Muy buenas nuevamente. tardes. Usted en su plan de trabajo le apuesta a la educación. Sí. ¿Qué hará usted en caso de ser el titular de esta comisión? En coordinación con las autoridades competentes en la materia para que lleven a cabo acciones eficaces que no vulneren los derechos humanos. Gracias. Sí. Sí, doctor, buenas Muy buenas tardes. Usted en su alocución inicial habló de la famosa teoría de los frutos del árbol envenenado. Sobre esos criterios que usted conoce bien en materia de probanzas, que incluso pues vienen de un caso norteamericano, ¿cómo hacerlos coincidir, compaginar al mismo tiempo con otra teoría en materia de probanzas del descubrimiento inevitable de la prueba?
Usted es un abogado litigante, yo le pregunto por eso y lo felicito por su comparecencia. Muchas gracias. Yo le quisiera pedir si nos puede explicar, porque no le alcancé a comprender esta diferencia con la delincuencia organizada. No le entendí si no tiene derechos humanos la delincuencia organizada o es contradictorio que se hable de derechos humanos y delincuencia organizada. Por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, es una pregunta que le quiero hacer no sé cómo empezarla. Bueno, en el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, pueden denunciarse ante el Ministerio Público u otras autoridades después de un llamado a comparecer en el Senado. Estas acciones no han sido un referente de rendición de cuentas, puesto que muchas se aceptan pero no se realizan. ¿Qué estrategias propone para que esta sea una acción de rendición de cuentas útil y expedita? Y la otra pregunta sería, ¿qué estrategia implementaría para que se respeten los principios de máxima publicidad, máxima disponibilidad y máxima divulgación en la entrega de la información por parte de la CNDH? Gracias. Senadora Xochitl. Me gustaría preguntarle, ¿qué opinión le merece con la entrada en vigor de la reforma? Pues la presunción de inocencia era la base del nuevo sistema penal acusatorio. En este Senado hemos reformado la Constitución para agregar una cantidad de delitos graves. Yo en lo personal he votado en contra porque creo en la presunción de inocencia. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál sería su postura respecto a retornar, porque aparentemente fue un fracaso esta reforma? Doctor, es sabido que, digamos, una de las tantas diferencias que se han tenido con este Poder Ejecutivo y las recomendaciones de la CNDH versan, yo diría, de manera hegemónica sobre la recomendación, a lo mejor entre 3 o 4, pero una de ellas es la recomendación de la CNDH sobre la violación de más de 320,000 niños y niñas en sus derechos a propósito de el cambio de las reglas de operación de las estancias infantiles. Seguramente usted sabe, porque también es público, que no aceptó la recomendación, pero además no vinieron a comparecer las autoridades responsables para decir por qué no. Después por cierto, de ese proceso estarían en el supuesto que la senadora Néstor ha mencionado sobre el Ministerio Público. Pero mi pregunta concreta es, si usted fuera presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este caso en específico de las estancias infantiles, ¿refrendaría que se violaron los derechos humanos de los niños y de las niñas en este país? Muchas gracias. ¿Yo? ¿Puedo como visitante? Por supuesto, senador Salgado Macedonio. En el entendido que soy visitante y oyente. Y en verdad, como decía hace rato el compañero Germán, lo felicito. Muy buena exposición, muy centrado, conocedor del derecho y sobre todo de lo que se va a hacer en materia de derechos humanos. México es muy lastimado en ese sentido. Abuso de poder sobre todo. Organismos de derechos humanos paleros de los gobiernos. ¿Por qué? Porque les dan un buen presupuesto. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos trae cerca de los 2,000 millones de pesos, más o menos. ¿En qué los gasta? ¿Qué hace la Comisión de Derechos Humanos? Y muchas de las veces nos preguntamos, ¿defiende más a los delincuentes que a las personas agredidas o violentadas sus derechos? ¿Qué haría usted de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el caso de la guardería ABC, donde murieron tantos niños calcinados? ¿Qué es lo que haría ahí? ¿Qué es lo que haría usted
en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos normalistas de Ayotzinapa, aquella noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Y si haría una redistribución del recurso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de decir, aquí sobra este recurso, es oneroso, como lo hicimos nosotros aquí en el Senado de la República, esto sobra y se regresa a la Hacienda Federal para que se pueda enviar a otros rubros que tanta falta hace. Gracias. 3 preguntas. ¿Algún otro senador? ¿Senadora? Muchas gracias. Doctor, entenderá gusto. que el formato Con síntesis, es de 4 procuraré minutos. contestar Gracias. todas sus preguntas. La educación, por supuesto, es la base formativa. Jean Piaget, un psicólogo de los niños, establecía que hasta los 7 años se forman los valores y los criterios dentro de los menores. A esa edad es que debemos de empezar a formar a los ciudadanos. Si no hay educación, si no hay cultura, no tenemos un respeto irrestricto a los derechos humanos propios y de los demás. Es necesaria la educación. Fruto del árbol envenenado en la teoría del descubrimiento inevitable de la prueba. Bueno, el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la valoración de las pruebas. En este sentido dice que también el tribunal puede verificar aún las pruebas excluidas, es decir, las que fueron obtenidas con violación a los derechos fundamentales. Considero que debe de prevalecer el fruto del árbol envenenado porque, como usted bien lo dijo, al venir de Estados Unidos, esta teoría, en todo su antecedente, es necesario saber que toda prueba que es obtenida, medio de prueba o dato de prueba, no debe tener ningún valor en los juicios orales. Diferencia entre delincuencia organizada. Sí, senador, la delincuencia organizada, desde mi punto de vista, tiene ventajas exclusivas en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que establece que si colabora, ya no le van a ser aplicadas todas las investigaciones en su contra. Para mí esa es una salida muy fácil. El 35 bis establece la manera en que debe hacerlo y por eso la delincuencia organizada es una ventaja exclusiva. Cuando ustedes nos apoyen y quiten estos articulados, entonces la delincuencia organizada dejará de ser un derecho humano atendiendo al principio gramatical que establece el artículo 14 constitucional en su último párrafo. Recomendaciones del MP por parte de la CNDH. Bueno, aquí el problema es que si la CNDH no tiene las herramientas legales para que cuando presente precisamente su recomendación y los implicados, los servidores públicos, no se presenten ni siquiera ante esta soberanía para decir por qué aceptaron o por qué no la aceptaron, es que debe de separarse de su cargo de manera inmediata y lograr que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establezca la facultad de la comisión para algo equivalente al ejercicio penal por particulares. Tenemos que agilizar los procesos en esta circunstancia. Los principios de disponibilidad, divulgación, ¿cómo se tienen que hacer? Bueno, se tienen que hacer desde las primarias de educación básica. Tenemos que entender que toda persona que quiere tener descendencia o adoptar tiene que estar consciente de saber por lo menos los requisitos mínimos como ciudadano de defensa de sus derechos y respeto a los de los demás. Presunción de inocencia en el artículo 19 constitucional, para mí es una regresión tremenda porque entonces el Ministerio Público y el juez no es necesario ni siquiera que acrediten más que con indicios. Esto significa reversión de la carga de la prueba para el justiciable, lo que me parece un exceso de poder. Recomendaciones en cuanto a la violación en las estancias infantiles y los 43 de Ayotzinapa. Yo creo que si la comisión no es capaz de investigar dentro de los primeros meses de ocurridos estos lamentables sucesos, se pierde la oportunidad histórica de reivindicarnos como auténticos defensores de los derechos humanos. A años de haberse llevado a cabo, yo creo que no es posible que esto suceda.
redistribución del recurso y gasto, nada más para cerrar, invertir en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o en la nueva que se pueda crear, no es un gasto, es una inversión. Uno de los principales derechos humanos es la propiedad intelectual y es la base de todas las sociedades adelantadas tecnológicamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no es un gasto, es una inversión. Muchas gracias, muy amables por su tiempo, muy gentiles. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su presencia el día de hoy y pedimos al doctor Vizcaíno Zamora Álvaro, si es tan amable. Muchas gracias. Doctor Vázquez Contreras, Ricardo, muchas gracias. Gracias. Como sabe, doctor Vizcaíno, tiene 5 minutos para la presentación. Senadoras, senadores, muy buenas tardes. La CNDH tiene solidez institucional gracias a quienes trabajan en ella y a la sociedad. Sin embargo, lo emprendido no es suficiente y debe reorientarse ante la crisis de derechos humanos que vivimos. La Comisión debe ser más proactiva, servir especialmente a las víctimas, participar en la construcción de política pública y no subordinarse a los poderes del Estado, procurando un nuevo entendimiento basado en el respeto, en el diálogo, al tiempo que debe evitar la autocensura. Mi programa consta de 4 ejes: empoderar a las personas, austeridad y racionalidad, combate a la corrupción y la impunidad y coadyuvar en la implementación eficaz de leyes. Primero, empoderamiento. Evitar la revictimización de familiares de personas desaparecidas, brindándoles información y acercamiento genuino que evite su peregrinar entre instituciones. Mejorar la coordinación con el gobierno federal y estatales y con organizaciones que auxilian a migrantes. Proponer una misión especial de la Organización de Estados Americanos que coadyuve en la atención a menores migrantes no acompañados, mujeres embarazadas y personas en edad avanzada. Actualizar el mecanismo de alertas de género y evaluarlo para prevenir la violencia feminicida. Hay municipios con alerta de género sin feminicidios y municipios con feminicidios sin alerta. Además, es necesario promover la sororidad como un eficaz mecanismo de prevención. Impulsar el reconocimiento de los diferentes tipos de familias, atender transversalmente a indígenas y afrodescendientes, combatir el abuso infantil con mecanismos de denuncia y protocolos eficaces. México ocupa el primer lugar en abuso sexual entre los países de la OCDE y 6 de cada 10 niños y niñas son disciplinados a golpes, según UNICEF. Impulsar el sistema integral de justicia para adolescentes, el más olvidado de la justicia penal. Trabajar con instancias nacionales e internacionales en la implementación de los estándares avanzados de Naciones Unidas para el sistema penitenciario. Impulsar los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, implementando los objetivos de la Agenda 2030, favoreciendo 5 dimensiones: empoderamiento, cooperación, equidad, sustentabilidad y seguridad humana. Promover la salvaguarda de los derechos humanos de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, especialmente policías, y revisar mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras de tierra y territorio, hoy eminentemente reactivos. Segundo, austeridad y racionalidad. Según su informe 2018, el presupuesto de la Comisión fue de 2.033 millones de pesos. No hay que reducirlos, sino utilizarlos mejor. Es necesario jerarquizar y redistribuir recursos y personal conforme a cargas de trabajo, perfiles profesionales y rezagos. Simplificar la estructura de 24 programas, 17 unidades responsables y 23 edificios sede. Empoderar a las comisiones estatales, pues algunas no gozan de autonomía o de capacidades de investigación. La Defensoría del Pueblo es útil si por ello entendemos una institución cercana a la gente, en la que confíen. Trabajar más con sociedad civil, pues documentan casos emblemáticos de manera sofisticada, con profundos diagnósticos y acceso a mecanismos internacionales. Brindar garantías a los visitadores y personal en su función de investigación. Ser un interlocutor eficaz con organismos multilaterales y estar abiertos al escrutinio internacional. Tercero, combatir la corrupción y la impunidad.
La corrupción no permite el pleno ejercicio de los derechos humanos. Se propone vincular el trabajo de la Comisión con el Sistema Nacional Anticorrupción y vigilar el respeto a los derechos humanos por las instituciones de seguridad pública y justicia, impulsando la capacitación, el apego a protocolos y el fortalecimiento a capacidades locales ante la preocupante militarización de la seguridad pública. También contener el populismo penal, el incremento de las penas y la criminalización desmedida, pues no combaten a la impunidad. Cuarto, vigilar la implementación de leyes que fortalecerán los derechos humanos. En la última década se han promulgado leyes, por ejemplo, en materia de mujeres, trata, niñas y niños, discapacidad, tortura, búsqueda de personas, que no se implementaron integralmente. Aunque las víctimas deberían estar en el centro de atención, 11 estados no cuentan con comisión de víctimas, 19 no cuentan con fondo de ayuda y reparación, y otras entidades no han creado comisiones locales de búsqueda o fiscalías especializadas en desaparición, tortura o trata de personas. Es necesario promover con las autoridades competentes la implementación de las instancias, registros, sistemas y protocolos descritos en las leyes y tener mayor participación interinstitucional. Por ejemplo, la persona titular de la comisión es invitada al Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero no tiene ni voz ni voto. Participa en la Comisión Intersecretarial de Trata, pero solo con voz. Hace semanas se creó la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social, con 12 instituciones con voz y voto, y se olvidó a la Comisión Nacional. Señoras y señores, someto a su consideración 28 años de experiencia profesional y 25 de experiencia académica en materia de justicia penal y derechos humanos, que estimo idónea para hacer frente a los retos de la Comisión, sin filias ni fobias, con experiencia conduciendo grandes equipos e importantes presupuestos, dirigiendo instituciones. Ofrezco carácter, independencia, ética, honestidad, conocimiento y entusiasmo para conducir los retos de la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La pregunta hecha por las organizaciones la siguiente: ¿qué opina de la situación de la implementación de la Guardia Nacional? La segunda, ¿le parece necesario, a la par del fortalecimiento del sistema de justicia mexicano, la creación de mecanismos internacionales o extraordinarios de justicia contra la impunidad? Por su respuesta, gracias. Tiene hasta 4 Perdón, ¿me puede repetir la segunda, por favor, senador? ¿Le parece necesario, a la par del fortalecimiento del sistema de justicia mexicano, la creación de mecanismos internacionales o extraordinarios de justicia contra la impunidad? Gracias, doctor. Tiene 4 minutos para responder, muy amable. Gracias. Bueno, respecto de la implementación de la Guardia Nacional, de hecho tengo un libro publicado. El año pasado publiqué 2 libros. Uno se llama Las medidas cautelares, el tope a la puerta giratoria. El otro es sobre gendarmerías, que es el nombre genérico que reciben instituciones dedicadas a la seguridad interior. Hay muchos modelos en el mundo, por ejemplo, la Guardia Civil de España, los Carabineros de Italia, en México el caso de Guardia Nacional. Participé, de hecho, aquí en el Senado en el proceso de Parlamento abierto a principios de este año, con una ponencia al respecto. Me parece que México requiere una institución dedicada a dedicada a la seguridad interior. Es necesario. La seguridad interior es un concepto que está en nuestra Constitución desde 1824, se ha reiterado en todas las constituciones hasta la actual. Sorprende, por otra parte, que el concepto de seguridad pública es de 1993, es un concepto muy reciente. Me parece que el concepto quizá no fue del todo correctamente implementado. En países como Francia, como España, como Italia, existen 3 instituciones. Por ejemplo, España tiene una Policía Nacional, tiene una Guardia Civil y tiene además un ejército. En Italia existe una Policía Nacional, existen carabineros, además un ejército. Y así en la mayoría de los países del mundo. En el modelo mexicano se está suprimiendo una institución que es la Policía Federal, y se están dejando solamente 2 instituciones. Entonces, es una observación que en su momento formulé. Por otra parte,
se ha señalado que la Guardia Nacional, reitero, institución necesaria para atender con la seguridad interior, que a su vez seguridad interior es una situación, una condición en que se agrava la seguridad pública ante la falta de capacidades de policías locales o ante la cooptación de las policías locales por parte de la delincuencia organizada, pues se requiere que alguien se haga cargo de este modelo de seguridad que es la seguridad interior. Creo que sería importante avanzar hacia un modelo civil de Guardia Nacional, tal como lo ordena la Constitución, tal como se estableció en el artículo 21, porque actualmente de alguna manera estamos viviendo en el artículo 5º transitorio de esa reforma constitucional que facultó al presidente a hacer uso de las Fuerzas Armadas durante 5 años hasta en tanto se consolida un modelo de Guardia Nacional de carácter civil. Creo que habría que fortalecer esto. Respecto de la segunda pregunta, la creación del fortalecimiento del sistema de justicia, me parece que es necesario. Yo he participado prácticamente desde el año 2001 en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, del cual fui secretario general durante 10 años, y en otras instituciones. Recientemente, cuando fui secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el año 2016 y 2018, ante la desaparición de CETEC, que era la instancia encargada de la implementación del sistema de justicia, la institución que dirigía asumió la tarea, eso sí, sin presupuesto adicional y sin recursos humanos adicionales, de impulsar acciones de consolidación del sistema de justicia penal. Consolidar y fortalecer el sistema de justicia es una tarea aún pendiente. No se ha logrado tener el sistema de justicia en nuestro país tal como fue planeado, tal como fue diseñado. Algunos engranes del sistema de justicia no fueron debidamente construidos o debidamente diseñados. Y hubo piezas que no se implementaron desde el día 1. Por ejemplo, las unidades de medidas cautelares fueron un gran olvido durante los 8 primeros años del proceso de implementación y son piezas importantes porque deciden precisamente sobre la prisión preventiva cuando no es oficiosa, la prisión preventiva justificada. Entonces, fortalecer el sistema de justicia sin duda ayudará a combatir la corrupción y a combatir la impunidad. Muchas gracias, doctor. Senadores. Gracias. En materia de idoneidad y ausencia de conflicto de intereses, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, senador. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No, senador. Por sus respuestas, gracias. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Respecto a los factores de independencia personal, le pregunto, ¿cuenta con independencia político-partidista? Sí, absolutamente. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A mí me toca preguntarle a usted sobre los indicadores relacionados con probidad. En caso de que usted resultara electo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿estaría usted dispuesto a publicar sus declaraciones 3 de 3? Sí, senadora, de hecho ya lo he hecho antes y actualmente está a la vista mi declaración patrimonial. Muy bien. ¿Tiene usted o ha sido señalado o denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, nunca. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento de obligaciones alimentarias? No. ¿Y ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No, nunca. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. En torno a la experiencia, ¿nos puede reiterar su formación profesional? Con mucho gusto, senador. Soy licenciado en Derecho, tengo una especialidad en comportamiento de las organizaciones, una maestría en comunicación social, una maestría en ciencias jurídicas
y el doctorado en Derecho, todos por la Universidad Panamericana. Además, tengo estudios de posgrado en Sistema Penal Acusatorio e Implementación de Reformas Judiciales en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas de Chile, el British Council de Inglaterra, la Universidad de San Andrés de Argentina, Emory University School of Law de Estados Unidos, entre otras instituciones. Gracias. ¿Cuál sería su expertise en materia de derechos humanos? Bueno, tengo una experiencia prácticamente de 28 años de manera directa o indirecta, pero estrechamente relacionada con los derechos humanos, desde mi primer trabajo brindando orientación legal y atendiendo, dando respuesta a solicitudes de información en 1990 de la entonces naciente Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Prácticamente en toda mi actividad profesional, no quisiera agotar el tiempo en esa pregunta, pero consta mi trabajo directo o indirecto en temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Muy bien, ¿ha trabajado en la defensa y promoción de los derechos humanos? Sí, senador, por supuesto. ¿Está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, senador. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí. ¿Acompañamiento, documentación? Sí, por supuesto. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, la academia, colectivos? Sí, de hecho, bueno, formo parte de la academia o de actividades académicas de manera ininterrumpida desde hace 25 años y tengo un trabajo de años también con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades? Sí, senador. ¿Cuáles son sus aportaciones en campo de derechos humanos? Bueno, pues mencionaré algunas de las más recientes. Como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en cumplimiento a un acuerdo del Consejo Nacional, impulsamos la construcción de un nuevo modelo de incidencia delictiva para el país, en que por primera vez se incluyó la información de feminicidios, entre otros delitos. Y además agregamos información procedente del 911, que fue otra institución que tuve el gusto y el honor de encabezar su construcción, y que brindaba información de mujeres que habían llamado pidiendo auxilio, pero que no habían presentado denuncias. Esta información resultó de enorme utilidad. Impulsamos la construcción de centros de justicia para las mujeres en todo el país, de protocolos de atención para niñas, niños y adolescentes, para el sistema de justicia penal de adolescentes, entre otras actividades. Muchas gracias. Gracias, senador. ¿Algún senador, senadora desea preguntar? Senadora Noyola. Gracias, senadora. En su plan de trabajo, doctor, uno de sus objetivos es combatir la impunidad y la corrupción. De llegar a usted a ocupar este cargo como presidente de la CNDH, ¿qué acciones inmediatas realizaría para lograr o cumplir este objetivo? Gracias. 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 Probablemente es usted una de las personas con mayor expertise en seguridad, ¿no? Usted fue secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nombrado por el presidente Peña Nieto, coordinador del Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal, secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre algunos más. Usted ya nos subrayó algunos. Déjeme preguntarle, ¿qué relación encuentra usted entre esto, que sin duda es respetable, importante y significativo, y ser presidente de la CNDH? O sea, ¿cómo podemos tener nosotros la claridad de que usted tiene una expertise, ¿no?, en materia de derechos humanos, de trabajo con víctimas? Entiendo y respeto, valoro su trayectoria en materia de seguridad, pero no es en automático, ¿no? No me pareciera así. Quisiera escuchar su valoración. La segunda es, se ha venido profundizando un modelo de militarización. Usted, como si fuera el caso, como titular de la CNDH, ¿qué haría al respecto? Tendría usted distintas atribuciones sobre el particular. Y díganos qué haría en particular para dar cumplimiento a las diversas recomendaciones que se han dirigido a la Policía Federal, porque hay varias y pendientes de cumplimiento.
en dos ámbitos. ¿Qué hizo usted para ese cumplimiento y atención? Y la segunda es cómo desde la posición de la CNDH ayudaría a su cumplimiento. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador. Perdón, creí que iba a contestar. No, por favor, por favor. Doctor Vizcaíno, es realmente importante su currículum en materia de derecho penal, como bien lo señala el senador Álvarez y Casa. Yo quisiera cambiar un poquito el tercio y preguntarle su opinión sobre si las personas jurídicas, llamadas morales, son titulares de derechos humanos o no, o son susceptibles de violar los derechos humanos o no, cuál es su comprensión de esta materia, cuál es su criterio. Y me gustaría algún dato que nos dé a nosotros certeza de independencia. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad lo propone el presidente de la República o el presidente Enrique Peña Nieto. Me gustaría algún dato que nos dé garantía de su independencia en ese sentido. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Senadora. Sí, yo quería preguntarle a usted dos cuestiones. Una, ¿qué entiende usted por agravio comparado en relación a, dijéramos, es un elemento fundamental para la declaratoria de alerta de género? Si pudiera usted definirla. Y la segunda, mencióneme usted 5 temas en los que usted profundizaría como una currícula para la capacitación a la seguridad pública, relacionado con los derechos humanos de las mujeres. Por favor, gracias. Al anterior compareciente le hice la misma pregunta. No se ha podido llevar a cabo la consulta previa, libre e informada de acuerdo al convenio 169 con las comunidades indígenas aledañas al aeropuerto de Santa Lucía. El Ejército aduce temas de seguridad nacional, por lo tanto, cualquier tipo de amparo está siendo suspendido, aunque no se ha ido al fondo del asunto. ¿Cree que se debería de respetar este derecho establecido en el convenio 169 por encima de la argumentación de seguridad nacional? Sería una primera pregunta. Y la segunda sería respecto a equiparar delincuencia organizada con delitos fiscales. Yo asumo que como no se modificó el 19 constitucional en materia de delitos fiscales, se introdujo a la fuerza en delincuencia organizada. ¿Qué opinión le merece el equiparar estos dos delitos? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Nos puede comentar sobre el mecanismo de impulso y acompañamiento a la implementación de leyes contempladas en su programa de trabajo? Y la otra sería, ¿cómo fortalecería el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria? Gracias. Gracias, doctor. Primero que nada, me parece que es necesario reconocer y además agradecer. Cuando nosotros emitimos la convocatoria, la verdad es que esperábamos altos perfiles y me parece que su currículum es uno de los que hay que reconocer en experiencia. Gracias. Podemos compartir o no las administraciones, los partidos, pero algo que sin duda este país necesita es una experiencia en la administración pública y su currículum es absolutamente amplio. Muchas felicidades. Yo quisiera preguntarle, es claro que los hechos lamentables de la semana pasada en Guerrero, en Michoacán, en Culiacán, dan un escenario muy complejo en términos de inseguridad en nuestro país. Y su expertise, doctor, es justamente el tema de la seguridad. Ha tenido muchísimos cargos, prioritariamente el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otros tantos. Mi pregunta está basada en
todo lo que vivimos la semana pasada atraviesa lacerantemente un tema de inseguridad que violenta los derechos humanos, sin discutir unos u otros. Me refiero a presuntos delincuentes, víctimas, soldados, policías. Atraviesa la vida y toca desafortunadamente a las familias de mexicanos y mexicanas. Es usted un experto en los temas de seguridad. ¿Cómo aportaría su trabajo o su experiencia a lo largo de su vida en este tema siendo ombudsman de este país? Muchas gracias. Gracias. Sí, tenemos una litis sobre, perdóneme, doctor, sobre ombudsperson y ombudsman, pero después habremos de resolverla, no por un asunto de lenguaje. Muchas gracias. Gracias. Bueno, espero que alcancen 4 minutos para... Esto quedaría materia para muchas conferencias de varias horas. Senadora Noyola, sobre combatir la impunidad y la corrupción, que es uno de los puntos que he señalado en mi programa de trabajo, hay estudios del Banco Mundial que muestran que existe una relación directa entre la corrupción y el daño que la corrupción hace al ejercicio de los derechos humanos por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, si la corrupción impide construir escuelas o carreteras, esto afecta sin duda los derechos económicos, ambientales, sociales, culturales de las personas. Por ello es necesario ejercer facultades que ya tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la ley, en que puede tener conocimiento cuando, por ejemplo, un particular realice acciones o omisiones que afecten los derechos humanos con la participación o anuencia de alguna autoridad. Esto abre la puerta para que se establezca un vínculo entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema Nacional Anticorrupción para combatir también la corrupción. Senador Álvarez y Casa, me preguntaba usted sobre la relación entre los temas de seguridad y derechos humanos. Yo diría primero que la seguridad es simplemente un medio, no es un fin. La seguridad debe ser un medio para alcanzar bienestar. Debo también señalar que el concepto de seguridad no es hablar de policías. Conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando hablamos de seguridad pública en términos de la ley, tenemos que hablar primero de justicia cívica, en consecuencia de cultura de la legalidad, de prevención social de la violencia y la delincuencia, sí de policías, pero también de peritos, ministerios públicos, comisiones ejecutivas de atención a víctimas y sistema penitenciario. Conforme a la Ley General, seguridad pública es todo aquello que no tiene que ver con los jueces o con los defensores de oficio que están adscritos a tribunales. Creo que este sería un marco mucho más amplio de lo que es seguridad, sin obviar que hay convenciones como la del CEDAW, que uno de los principales planteamientos que hace es que hay que fortalecer acciones para evitar la impunidad, la inseguridad, la injusticia, cuando se cometan delitos, en este caso en contra de mujeres. CEDAW y otras hablan de la necesidad de fortalecer las acciones de seguridad en la materia. Debo también subrayar que mi currículum es de casi 30 años y solamente los últimos 6 son en los que me he focalizado en temas de seguridad. Yo más bien diría que he sido un especialista en temas de justicia penal y en temas en general de ciencias penales, criminología, victimología, criminalística, derecho penal comparado, derecho penal internacional, sí, seguridad pública, pero hay muchos ámbitos de acción en los que he trabajado en estos años. De hecho, de mi currículum, quizá temporalmente, donde más tiempo, antigüedad tuve, fueron 10 años como secretario general, como número 2 del Instituto Nacional de Ciencias Penales, impulsando actividades de investigación, docencia, publicaciones, posgrado, congresos internacionales, la implementación de la reforma al sistema de justicia penal fue una de mis principales tareas. Y durante 6 años trabajé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una especie de vocero de la Corte. Mi cargo era director de información. Mi trabajo era traducir las sentencias de la Corte al español. Todas ellas, al español me refiero a un lenguaje ciudadano,
para explicarlas a los medios de comunicación, era atender a los periodistas y decirles cuál era la interpretación constitucional de la Corte relacionado con garantías individuales y derechos humanos. Les rogaré un par de minutos, me hicieron muchas preguntas y quisiera atenderlas. Muchas gracias. ¿Qué haría frente a la militarización? La militarización de la seguridad pública es un tema preocupante y necesariamente está relacionada con el fortalecimiento de las capacidades locales, municipales y estatales. Hoy, por ejemplo, hay 622 municipios del país que no tienen un solo policía. El 52% de los municipios del país tiene 10 o menos o ningún policía. Es una cifra impresionante, pero también es importante que se aumente el presupuesto para los municipios que demandan recursos en materia de seguridad. El Fortaseg, que llegó a tener 7,000 millones de pesos, se anuncia que el próximo año tendrá 3,000. Ha ido bajando casi 1,000 millones de pesos cada año. Y los municipios requieren recursos para poder hacer frente a estos temas de seguridad. ¿Qué haría respecto de recomendaciones hacia Policía Federal? Bueno, las dos más importantes son la de Nochistlán, Oaxaca, Tanguato, Michoacán. En el caso de Nochistlán, Oaxaca, se trata de un caso en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que hubo un muy deficiente operativo policial y que no se logró determinar con precisión quién disparó primero y si hubo en consecuencia uso o no legítimo de la fuerza. Creo que es una recomendación muy técnica que vale la pena atender. Tanguato, Michoacán, habla de más de 22 ejecuciones extrajudiciales preocupantes y creo que tendría que avanzarse con esa misma recomendación en revisar las responsabilidades administrativas o penales que se señalan en la propia recomendación. Senador Germán Martínez, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estas no son titulares de derechos humanos, no lo pueden ser, sin embargo sí son titulares de derechos fundamentales. Desde el año 2016 es posible imputar penalmente la responsabilidad penal a las personas jurídicas y esto significa, por ejemplo, entre muchos otros, que deben gozar de un debido proceso y el debido proceso está claramente señalado en el Pacto de San José, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Independencia, que si respecto de la administración anterior, bueno, yo trabajé 28 años. Empecé a trabajar como pasante porque tenía que hacer el servicio social a los 22 años, en 1990, y pasé por todos los peldaños de la administración pública, desde el más bajo, jefe de departamento, subdirector, director general adjunto, director general, etcétera, y no llegué porque estuviera el PRI, ni me fui porque llegara el PAN. Trabajé también con gobiernos panistas, los que me correspondieron en los últimos 28 años que trabajé en el gobierno. Y respecto del cargo anterior, si bien me propuso el presidente, porque así lo dispone la ley general, fui ratificado por este Senado con más de 90 votos a favor y ninguno en contra, y después de 2 propuestas previas que se habían hecho y que no fueron validadas porque creo que no había suficiente transparencia o falta de claridad sobre si había algún tinte partidista en los anteriores candidatos. Fui el tercero y en consecuencia fui ratificado por este Senado. Me quedan 2 preguntas, solicito autorización 1 minuto para contestar. Gracias. Senadora Salgado, sobre el mecanismo de implementación de leyes que propongo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene facultades para emitir recomendaciones a todas las autoridades sobre mejores prácticas administrativas, también para opinar sobre leyes, sobre reformas o adiciones, y es en ese sentido que propongo generar un mecanismo de respetuoso acompañamiento con las autoridades competentes para revisar por qué no se han implementado, por ejemplo, las fiscalías de trato o de tortura en muchas entidades del país, a pesar de que tuvieron recursos. Creo que le daría un carácter preventivo y de protección y de supervisión a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no se ha implementado. Creo que la Comisión debe participar activamente en la construcción de política pública y esto ayudaría no solo a ser reactivo, sino a ser
proactivo. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria es uno de los instrumentos más importantes que hay en la materia para construir política pública para el sistema penitenciario, pero lamentablemente, como lo mencioné, la semana pasada se generó este grupo interinstitucional, el mecanismo interinstitucional del sistema penitenciario para reinserción social, y se olvidó a la Comisión Nacional, no está ni con voz ni con voto. Entonces, además hay que trabajar en la implementación de los estándares avanzados de las Naciones Unidas. Tuve la oportunidad de trabajar directamente con UNDOC, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, en la construcción de esos estándares, y creo que con el apoyo nacional e internacional hay que avanzar. Senadora Mitchell, agravio comparado. El agravio comparado está relacionado cuando las leyes motivan la discriminación hacia las mujeres. Es un tipo de discriminación que viene directamente de la ley y que habría que combatir la desigualdad que se genera en la propia ley. 5 temas de currícula para capacitación de derechos humanos de mujeres. Bueno, pues empezaría por el protocolo de actuación de primer respondiente. Cómo detener a una mujer es un tema, o a cualquier persona. Hay protocolos especiales, por ejemplo, para comunidad LGTB. Otro tema de capacitación de derechos humanos para mujeres está relacionado con, hablando de instituciones de seguridad pública, con la puesta a disposición, con la manera en que se llena un informe policial homologado, entre otros. Senadora Gálvez, consulta a comunidades indígenas. Bueno, los defensores de tierra y territorio deben ser escuchados para saber si les asiste la razón, para saber si eventualmente sufren alguna afectación a sus derechos humanos. Yo pienso que deben y tienen el derecho de ser escuchados. Respecto de equiparar delincuencia organizada con delitos fiscales, bueno, me parece que debemos evitar el populismo punitivo, debemos evitar el incremento de penas, debemos estar atentos a aquellas medidas que en aras de perseguir la delincuencia organizada puedan afectar el principio de legalidad de las personas o pueden afectar su debido proceso. Senadora Salgado, sobre… no, ya lo atendí. Y creo que, senadora Kenia López, bueno, yo no he militado nunca en ningún partido, jamás lo he hecho, no he tenido ningún interés de hacerlo, he tenido oportunidad de trabajar con los gobiernos que han estado ahí en los últimos 28 años. No me considero, gracias por la expresión, un experto en seguridad. Quisiera humildemente más bien mostrarme como un académico, como un profesor, como una persona que estudia muchos temas y que me gusta estudiar todo lo relacionado con las ciencias penales y la justicia penal. Sobre los hechos de la semana pasada, Culiacán, bueno, me parece, y respondo como profesor de teoría del delito, cuando un bien jurídico se encuentra en riesgo frente a otro bien jurídico de mayor valor, me refiero en el primer caso al cumplimiento de una orden de aprehensión y el bien jurídico, en este caso la seguridad pública, el bien jurídico de mayor valor es la vida de las personas. En teoría del delito existe una circunstancia que se llama estado de necesidad justificante, que es una causa de justificación que excluye la antijuridicidad y en consecuencia excluye al delito, en este caso el de evasión de una persona, evasión de una orden de aprehensión. En consecuencia, esta explicación técnica hace que la respuesta sea si fue correcto liberar a una persona, sí lo fue. Sin embargo, hay que considerar también que el riesgo se generó por un operativo mal implementado, lo cual necesariamente implica responsabilidades administrativas, por lo menos, a quienes pusieron en riesgo la vida de la población. Me parece que es importante, por otra parte, fortalecer los derechos humanos de las personas encargadas y responsables de hacer cumplir la ley. Los policías, los militares, todas las personas responsables de hacer cumplir la ley tienen derechos humanos y empezaría por un tema muy simple, los horarios que tienen los policías y así podríamos hacer una lista gigante de… hay que cuidar a quienes nos cuidan para poder exigir y para poder esperar mejores resultados. Muchas gracias, señoras senadoras y senadores. Muchas gracias, doctor, muy amable por su presencia. Estamos Muchas gracias. a punto de concluir
estas comparecencias. Muchas gracias, doctor Vizcaíno. Le solicitamos amablemente al doctor Alberto, al maestro Alberto Xicotenca Carrasco, nos pueda acompañar y con su presencia y su expertise cerremos estas 57 comparecencias. Muy bien. El último, exacto. Muchas gracias, senadoras, muchas gracias, senadores. Exactamente. Pues felicitarles por estas jornadas tan fuertes, tan extenuantes. Como ciudadano me da la certeza que con estos perfiles y con esta agudeza en sus preguntas, pues seguramente van a tener y van a elegir a los mejores perfiles, y eso como ciudadano me deja altamente tranquilo. Quisiera primero presentarme, quiero que sepan quién está delante de ustedes. Mi nombre es Alberto Xicotenca Carrasco, yo pertenezco a la comunidad LGBTIQ, soy una persona de origen indígena, con raíces indígenas, y esto en una sociedad como en la que vivimos, por desgracia, pues marca vivir en espacios de discriminación y de clasismo. Y así lo viví a lo largo de los primeros años de mi vida. Pero pude sobreponerme a esto y me di cuenta que en este país habemos y existimos grupos que somos discriminados y se nos violentan nuestros derechos humanos por el simple hecho de ser quienes somos y de nacer donde nacimos. Y a partir de ese momento, y al yo darme cuenta que podía mejorarme y podía sanarme a mí mismo, me di a la tarea de empezar a trabajar con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Primeramente trabajé con adolescentes y con niños en riesgo de calle, y me di cuenta que hay violaciones a derechos humanos estructurales que promueven que los niños y los jóvenes estén en la calle y caigan en adicciones tan complejas como la drogadicción. Me di cuenta también que los contextos familiares también no solamente se generan de forma aislada, sino que también son un cúmulo de violaciones a los derechos humanos que afectan la vida familiar, que se meten prácticamente hasta la cocina y que al final provocan que las familias no tengan la posibilidad de mantener a sus hijos con ellos y con ellas, y estos niños estén en riesgo de calle. Después de eso trabajé con comunidades indígenas en la Sierra Norte de Puebla, específicamente comunidades totonacas y comunidades nahuas. Los proyectos que trabajaba eran desarrollo comunitario indígena, derechos humanos y de la misma forma proyectos productivos. Y nos dábamos cuenta que los proyectos sociales de esa época, por desgracia, homologaban como si todas las comunidades pensaran y vivieran de la misma forma. Y al final, a pesar de que eran proyectos muy bien diseñados, al momento de la implementación fracasaban. Y al final manteníamos a las familias sumidas en la pobreza. Convivía con familias que vivían con 2.500 pesos anuales y eran familias de más de 8 personas. Su base alimentaria se basaba en lo que las familias sembraban. Y me di cuenta que muchas de estas personas, al no tener las posibilidades de vidas dignas, tenían que salir de México y tenían que emigrar. Por poner un ejemplo, los niños caminaban 3 horas diarias para poder ir a la escuela, y si bien comían una vez al día. Cuando me di cuenta que por más esfuerzos que se desarrollaban, las personas no tenían la posibilidad de mantenerse en este país, me di cuenta que uno de los ejes que quería trabajar era el tema migratorio. En ese momento trabajé en Chiapas y en Veracruz con comunidades expulsoras de migrantes de tránsito y de retorno, y pude darme cuenta también de los males estructurales y de las violaciones a derechos humanos que los mexicanos viven en el exterior, pero también que viven las personas cuando regresan a este país, pero también cuando transitan por territorio mexicano. Y después de esto me mudé a la ciudad de Saltillo a dirigir una organización de defensa de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, y en ese lugar me tocó el estallamiento de la guerra contra el narcotráfico, y me tocó vivir en una ciudad plagada de delincuencia, de violencia. Tenemos conocimiento de lo que ocurrió en el penal de Piedras Negras, y los defensores de derechos humanos y los migrantes nos quedamos en medio del fuego cruzado. Como defensor de derechos humanos, desde el 2009 tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado, en colusión con la delincuencia organizada, cometía actos de violación contra nuestros derechos a defender los derechos humanos, y no representábamos algo positivo el que le quitáramos ganancias económicas a la delincuencia organizada. Atendíamos sobre todo personas víctimas del delito de secuestro, de privaciones a la libertad, y en este momento, como les decía, el riesgo, y asumí
que el trabajo de defensa de derechos humanos, por desgracia, en algunas ocasiones, tiene que ver directamente con un atentado en contra de la vida y de nuestra dignidad. En este momento cuento con cautelares de la Comisión Interamericana, con 6 medidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con medidas precautorias del CONAPRED e inclusive somos beneficiarios del mecanismo de protección para defensores y periodistas, del cual tengo la fortuna de ser parte del Consejo Consultivo, tengo la presidencia desde hace 4 años y desde hace 4 años tengo la oportunidad de conocer las historias de terror que viven desde la punta de Tijuana hasta la punta de Mérida. Pareciera que Mérida es un espacio donde no hay violencia, donde no hay violaciones a derechos humanos. Sin embargo, cada mes nos vemos, y la senadora ha sido testigo de esto, nos damos cuenta de que cuando un defensor es violentado en sus derechos, cuando un periodista es violentado en sus derechos humanos, no es solamente por hecho de defender, es porque está tocando directamente intereses que violan los derechos humanos. Es decir, cuando las personas intentan frenar que se violen los derechos humanos, cuando intentan exigir y gozar de su ejercicio de la libertad de expresión, es cuando llegan este tipo de situaciones a partir de desapariciones forzadas, ejecuciones, desplazamientos. Tengo una lista aproximadamente de 11 propuestas de cómo mejorar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Siempre cada instancia, cada administración tiene que ir mejor. Seguramente este Senado es mejor que la legislación pasada, y la siguiente seguramente será aún mejor. Primeramente, trabajar con enfoque diferencial, es decir, asumir que cada persona y cada población es diferente. La Comisión Nacional no puede seguir tratando a la misma población de la misma forma. Primeramente, un enfoque diferencial. Atención prioritaria a emergencias nacionales, trabajo colaborativo con las demás organizaciones públicas de derechos humanos, mejorar el ambiente laboral dentro de la propia Comisión de Derechos Humanos, independencia y autonomía, fortalecer legitimidad en la defensa de los derechos humanos. Esto es muy importante, consolidar el trabajo de la Comisión para la corrección de asimetrías. ¿A qué me refiero con esto? Cada víctima de violaciones a derechos humanos por lo regular son los sectores más desfavorecidos de la población, gente más empobrecida y gente sin posibilidad y sin cercanía política. Necesitamos corregir esas asimetrías. Quiere decir que necesitamos una instancia fuerte que se ponga del lado de las víctimas, que les crea, para que cuando se enfrenten a la persona o la instancia que ha violentado sus derechos humanos puedan hablarse exactamente en el mismo nivel. Con eso me refiero a consolidar la corrección de asimetrías, empoderamiento real de las víctimas y trascender el modelo individual de quejas a la construcción e incidencia de políticas públicas. Cuando se violan derechos humanos no son aisladas, son siempre situaciones sistemáticas y generalizadas. Si entendemos en dónde están los problemas, podemos generar construcción de políticas públicas para no únicamente centrarnos en el caso, sino que los casos sean la columna vertebral de entender situaciones mucho más complejas y mucho más amplias. Y como eje transversal, por supuesto, un tema de combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque cada vez que se violenta un derecho humano hay una ganancia económica, política o personal, y eso es corrupción. Por eso, cada investigación tiene que tener como un eje transversal la corrupción. Muchas gracias, maestro. Las organizaciones han enviado preguntas y casos prácticos. Estas son las últimas preguntas. Esta es la última pregunta y el último caso práctico. Y quisiera con este tema agradecer a las organizaciones que nos han acompañado en este proceso, agradecer a todas quienes de hecho iniciamos este recorrido antes inclusive de haber establecido una convocatoria pública, transparente y de máxima publicidad. Muchas gracias, que por cierto están aquí. Itzel, muchas gracias. En tu nombre, digamos, agradecemos a todas, Artículo 19, a todas las organizaciones que nos han acompañado. Gracias a quienes enviaron casos, gracias a quienes enviaron preguntas, gracias a quienes vinieron a el Parlamento Abierto. Es sin duda un esfuerzo inédito el que estamos haciendo en este ejercicio de 3 días, lo que hicimos la semana pasada, y esperemos que, como bien lo ha dicho aquí el senador Álvarez y Casa, no sea un listado de sí o no, sino podamos hacer una valoración objetiva, comprobable
de cada uno de los indicadores y, por supuesto, de cada una de las respuestas. Ha habido algunas respuestas totalmente soslayadas y otras absolutamente contestadas. Así es que estaremos haciendo esta evaluación en estos días por venir a propósito de la definición de las comisiones. Muchas gracias, maestro. La pregunta es, ¿qué es una acción afirmativa? Y el caso, ¿qué es una acción afirmativa? A propósito de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y el caso práctico es el siguiente: respecto a las violaciones graves a los derechos humanos por la ejecución arbitraria y el trato cruel cometido en agravio de 10 personas, incluidos 2 menores de edad, el pasado 3 de mayo de 2017, en Palmarito, municipio de Quecholac, Puebla, ¿cuál habría sido su recomendación a las autoridades responsables de estos hechos si usted fuese el ombudsperson de este país? Tiene hasta 4 minutos, maestro. Por supuesto. Bueno, las acciones afirmativas entendemos que por desgracia tenemos sociedades o grupos poblacionales en desigualdad de oportunidades. Una acción afirmativa es generar acciones políticas públicas que puedan de alguna forma equilibrar ese tipo de desigualdades. Un ejemplo pues es la paridad de género que tiene el Senado. Es una acción afirmativa en la cual 2 poblaciones en el contexto de desigualdad logran generar o se intenta al menos que se logre la misma igualdad de oportunidades y de derechos, que es lo más importante. En cuanto a lo sucedido en Palmarito, pues primeramente asumir el interés superior de los niños y de las niñas. Primeramente pensar en las afectaciones que se tuvieron específicamente en los niños y en las niñas, velar también por todo el tema de la atención familiar, y algo muy importante es el tema de la reparación del daño y sobre todo proponer acciones de no repetición, entender qué fue lo que ocurrió para que situaciones graves de violaciones a derechos humanos como esta no vuelvan a repetirse nunca más. Muchas gracias, doctor. Maestro, la intención de los indicadores es enunciativa. Sin embargo, si quisiera adicionar algo más, estamos a sus órdenes, senadores. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, senador. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses presente? Ninguno, senador. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? Nunca, senador. Por sus respuestas, muchas gracias. Bienvenido. Continuando con los indicadores, los factores de independencia personal. Le hago la primera pregunta. ¿Cuenta con independencia político-partidista? Completamente, senadora. ¿Cuenta con independencia religiosa? Cuento con independencia religiosa. Muy amable, gracias. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, me toca preguntarle, en caso de ser electo a titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su recomendación 3 de 3? Por supuesto que sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, senadora. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No, senadora. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No, senadora. Gracias. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría hacer un pequeño resumen de su formación profesional? Sí, por supuesto, soy licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Estoy por titularme de la maestría en Administración de Proyectos por la Universidad Iberoamericana en Torreón. Hice la especialidad en Derechos de las Personas Desaparecidas y sus Familias en la Universidad Autónoma de Coahuila y un diplomado en Derechos de Personas Defensoras y Periodistas en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, además de diferentes cursos y talleres a la par. ¿Cuál podría ser su experiencia más relevante en materia de derechos humanos? Pues sobre todo el acompañar a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, el tema de los secuestros de personas migrantes, en este momento el acompañar a las personas que piden refugio en este país, me parecen que son temas relevantes en la protección de los derechos humanos. ¿Está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Completamente.
¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañamiento, documentación, promoción? Desde los últimos 20 años de mi vida. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, academia, colectivos, entre otros? Así es. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Así es. ¿Tiene alguna aportación importante en el campo de los derechos humanos? Considero que sí. ¿Cuál sería? Pues en los últimos 20 años el trabajar con diferentes poblaciones, compartirles que tomando la dirección de la Casa del Migrante, en los últimos 12 años he gestionado la atención a más de 72,000 personas en una sociedad como esta que, por desgracia, en ocasiones somos racistas, somos xenófobos y donde no hay presupuestos suficientes, el gestionar a un grupo y mantenerlo y atender a 72,000 personas en una atención integral de sus derechos humanos, acceso a la salud, a la educación, a la identidad, me parece que es un logro importante. Algo que quiero recalcar es que no lo hago solo. Yo pongo mucha atención en el equipo. Claro, asumo la dirección, pero nadie puede hacer nada si no logra tener un equipo que pueda coordinarse, que pueda coordinar y al cual se le tiene que respetar completamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto a los senadores si desean hacer uso de la palabra. Senador Álvarez y Casa. Gracias. Muy bienvenido. Gracias. Si usted fuera el titular de la CNDH, ¿qué haría para proteger a las personas migrantes de las acciones de la Guardia Nacional? Okay. ¿Cuál debería ser el rol? Y también me gustaría saber su opinión sobre estas declaraciones de México como un tercer país seguro, que legalmente dicen que no, pero de facto lo estamos siendo, ¿no? Y también me gustaría saber qué piensa de la actual política migratoria interna, ¿no? Digamos que se ofreció una cosa y se está haciendo otra, según yo, pero toda vez que usted tiene años dedicándose a eso, la gestión de 72,000 personas es un hecho extraordinario, ¿no? Y sirva esto como un reconocimiento a su trabajo y al equipo, ¿no? Saltillo es un punto neurálgico, porque de ahí muchos migrantes toman ruta. Sirva pues, con independencia de su respuesta, un reconocimiento al trabajo, ¿no?, del albergue, que son de esos espacios literalmente de reserva de la dignidad, ¿no? Muchas gracias por todo lo que hace. Muchas gracias. Pues también felicitarte por tu trabajo en el acompañamiento y desde tu origen indígena, ahora que se ha cuestionado muchísimo si las comunidades aledañas a Santa Lucía son o no son indígenas, dado que nuestra Constitución establece la autoadscripción, pero que también hay gente que se ha hecho pasar por indígena y no lo es para ocupar una diputación. ¿Piensas que debería haber una autoadscripción verificada? Bueno, mi pregunta sería sobre cuáles deben ser las bases de atención a las personas migrantes que se acercan a solicitar los servicios de la CNDH. Y la otra sería, ¿cuál es su estrategia de prevención y protección en la emisión de medidas cautelares en casos de agresiones por ejercer la libertad de expresión y cómo supervisará su cumplimiento? ¿Y qué opina de la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas? Gracias. Yo quisiera primero de verdad reconocer que estés aquí como aspirante a la CNDH. Alberto, me parece visibilizar el trabajo de las organizaciones, el trabajo de vida. Es difícil seguramente entrar en un proceso como esto. Tiene que ver
evidentemente con muchas lógicas de partidos, de representaciones en el Senado, en este caso, a veces en la Cámara de Diputados, pero me parece que tu presencia aquí fortalece esta convocatoria y abre un abanico de posibilidades para no pensar necesariamente siempre, con todo afecto, porque yo también lo soy, en un burócrata. Decirte que como... Sí. Decirte que como presidente del Consejo Consultivo, del mecanismo del que ya nos has hablado y conociendo tu trabajo, ¿qué, como presidente de la CNDH, qué harás en este tema específico de defensores de derechos humanos y periodistas? Hemos dicho en varias ocasiones, aquí mismo en el Senado y en otros espacios se ha dicho, México es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo. Es lacerante, es lamentable, es difícil de entender. Y si alguien, digamos, siendo presidente de la CNDH, podría mejorar esto por la experiencia que tiene, sin duda serías tú. ¿Cuáles son las aportaciones? Si nos pudieras mencionar quizá 2 o 3 en este rubro siendo ombudsperson de este país. Por supuesto. Pues bueno, el tema de la Guardia Nacional, pues queramos o no queramos, en este momento la Guardia Nacional está haciendo acciones, aunque en algunos momentos se diga que no, yo lo he constatado, yo lo he vivido de forma presencial, por ahí hay un video donde yo estoy saliendo, y lo que toca es ir acompañando a la Guardia Nacional, pero también acompañando a los albergues, a las víctimas, a los comedores. La presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos directamente con las poblaciones vulnerables es trascendente y es importante. Segundo, México como país tercer seguro, definitivamente México, por desgracia, ojalá algún día seamos un país seguro y ojalá seamos un país que podamos desarrollar todas las garantías que las personas necesitan para poder desarrollarse. En este momento, México no tenemos esa posibilidad ni en seguridad humana ni en posibilidades de desarrollo integral de las personas. Por consecuencia, México efectivamente tiene varios matices que nos hacen ver como un país o como un tercer país seguro y en definitiva creo que todavía nos falta mucho para poder solventar las posibilidades para poder serlo. Tenemos varios secuestros de personas migrantes que son retornadas desde Estados Unidos y que están esperando sus audiencias en Estados Unidos, gente que es regresada hasta Chiapas o hasta Saltillo y tienen audiencias en próximos días y les es imposible regresar a este tipo de procesos. Entonces realmente no tenemos la institucionalidad para poder asumirnos como un tercer país seguro. En cuanto al tema de Santa Lucía, me parece que el tema de ser o no ser una persona indígena no tiene que ver con protocolos o algún tipo de denominación, tiene que ver en cómo nos sintamos, tiene que ver en quiénes fueron nuestros antepasados, nuestros abuelos, cuáles son nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestra cultura, y en eso también tiene que ver una autodefinición de asumirnos o no como personas o indígenas, o en su caso, en mi caso, asumir una persona con raíces indígenas. Mi apellido lo hice todo, mi apellido es Xicotencal, mi abuela vivía en la Mixteca, sus papás le prohibieron mantener el idioma español justamente por la discriminación que tenía. Ahora tengo un proceso mucho más de mestizaje, pero mis raíces por supuesto que son indígenas. Si fuera presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evidentemente es un reto trascendental en mi vida y para el país. Sin embargo, sí fortalecería mucho la dirección de agravios a defensores y periodistas y de la misma forma acompañaría mucho a las víctimas, defensores y periodistas que han sufrido por su labor, me parece, y estando 4 años en el mecanismo me he dado cuenta que sin defensores y sin periodistas la democracia de este país pende de un hilo. Por consecuencia tenemos que darle muchísima importancia a los defensores y periodistas porque en gran medida de su trabajo o de nuestro trabajo pende el futuro democrático de este país, el que tengamos contrapesos, el que tengamos una oposición sana y propositiva y por consecuencia hace falta dotar de mayor personal, pero también de mayores capacidades al personal de la Comisión Nacional que está para servir a las personas que han sido violentadas en sus derechos humanos por ejercer la libertad de expresión o por ejercer el derecho a defender los derechos humanos.
¿Qué estrategias para las medidas cautelares para personas que han sido afectadas en su libertad de expresión? Me parece que hay una seria deficiencia en el seguimiento de las medidas cautelares. Me parece que han sido oportunas. Cada vez que hay un homicidio, hay amenazas en contra de defensores y periodistas, es muy usual que la Comisión Nacional, de forma muy rápida, muy expedita, emita medidas cautelares en beneficio de estas personas en riesgo. Sin embargo, la medida cautelar descansa sobre las capacidades institucionales de los municipios, de los estados y de la federación. Por consecuencia, es importante, insisto, disminuir estos ejes de asimetría y que la Comisión Nacional sea una instancia fuerte y fortalecida que tenga la calidad moral de exigir de forma directa a los gobiernos municipales, estatales y federales el cumplimiento de la medida cautelar. No únicamente consta o vale solamente con emitirla, sino que personal de alto perfil se ponga en comunicación con los espacios, con los territorios, municipios, estados, donde más se violenten los derechos humanos de estas dos poblaciones y se empiezan a crear acciones y proyectos de política pública enfocados a la prevención también, pero también a la reacción inmediata. Muchas gracias. Maestro Alberto Jicotén Carrasco, muchas gracias por su estadía hoy en esta tarde en el Senado de la República. Quiero concluir agradeciendo, por supuesto, a los 57 aspirantes a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los senadores que estuvieron y senadoras que estuvieron presentes, a los ciudadanos que nos acompañan a través de los distintos medios de comunicación, a las organizaciones no gubernamentales, por supuesto agradecer a la mesa directiva del Senado y a la Junta de Coordinación Política por su acompañamiento en este proceso. Y por supuesto agradecer al canal del Congreso por la transmisión que ha hecho el día de hoy, el día de ayer y el día de antier en diversos espacios, tanto en redes sociales como en el canal del Congreso. Muchísimas gracias a todas y todos. Lo que sigue, como ustedes saben, en la convocatoria es que las comisiones de dictamen se reúnan, llámese la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia, para presentar al Pleno una terna y, como lo establece muy bien la convocatoria, el próximo jueves 31 de octubre se resuelva quién será la o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todos, a todas. Buenas tardes. Muchas gracias.